Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, muchas bendiciones. Les mando un saludo muy fuerte. Bienvenido a este quinto estudio de la serie Una visión espiritual de los 10 mandamientos. Hay que recordar que Dios nos dio los 10 mandamientos. Es algo dado por Dios, porque los 10 mandamientos son de una autoridad divina. Si nosotros definimos lo que es bueno y malo, vamos a tener muchos problemas, porque entonces cada quien va a tener su propia percepción de lo bueno y lo malo. El relativismo es la forma de vida donde cada quien es ley para sí mismo. No hay un estándar, no hay un parámetro universal. Esa es la razón por la que Dios tiene que darnos los 10 mandamientos. Porque si nosotros no tenemos ese estándar, pues cada quien va a vivir su vida de acuerdo a sus propias leyes. No existe mi verdad, existe la verdad. Mucha gente hoy en día dice, bueno, lo que es bueno para ti es bueno y síguelo. Y lo que es malo para ti es malo, no lo hagas. Si para ti es bueno tener otra mujer, pues adelante. Te apoyo, estoy contigo, eres mi amigo, ¿no? Mucha gente habla así hoy, pero tenemos que entender que hay una definición divina de lo bueno y lo malo, y que vamos a ser juzgados conforme a esa regla. No vamos a ser juzgados el día de mañana cuando entremos al juicio de Dios por la cultura yucateca, por la cultura mexicana, por la cultura latinoamericana. Es que en tu sociedad todos tenían otra mujer. Tú solamente lo hiciste 3 veces, todos lo hacían 20 veces, tú lo hiciste 3 veces, tú eres justo. En tu sociedad eras de los más justos, pero conforme a la ley de Dios, no. Y nosotros no somos juzgados conforme a la cultura, sino conforme a la ley. La ley de tránsito es una ley para todos. Así que nosotros necesitamos tener una definición universal que establezca lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Se acuerda lo que Dios hizo el primer día de la creación? ¿Qué es lo que separó Dios? Dice la Biblia que Dios en el primer día de la creación separó la luz de las tinieblas. Y cuando Dios nos da los 10 mandamientos, Él está separando la luz de las tinieblas. Está definiéndonos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lamentablemente, aún los que estamos en Cristo, todavía seguimos haciendo cosas incorrectas. Hay un relativismo religioso dentro de la iglesia. Y entonces a veces reducimos los mandamientos de Dios, en vez de obedecerlos, decimos frases religiosas, espiritifláuticas. Y entonces decimos cosas como que no siento hacer eso. Siento, pastor, que no es el tiempo para que yo perdone. No siento congregarme. Siento que Dios está diciéndome esto. Entonces entramos en un mundo de sentires, en un mundo relativista, donde lo que vamos a hacer depende del estado de ánimo de cada quien. Digo, no es posible que la iglesia de Jesús caiga en este relativismo religioso. Por eso Dios va a definirnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabe que esa es la razón por la que Dios dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la única porción de la Biblia que fue escrita directamente por Dios. Los 10 mandamientos no fueron de inspiración a Moisés. Dice la Biblia que fueron escritas por el dedo de Dios. Mire la autoridad que hay en los 10 mandamientos. Digo, cuando una persona escribe una carta y le pone su firma, está diciendo, esto es mío, esto es de mi autoría, aquí estoy definiendo lo que quiero, mi voluntad. Entonces no hay margen de error,
No hay margen de interpretación. ¿Será que Moisés escuchó bien? ¿Será que Moisés no se confundió? No, porque Dios escribió los 10 mandamientos. Así que sí tenemos un estándar universal. Sí tenemos una definición que establezca lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha separado la luz de las tinieblas. Si nosotros no lo hacemos, eso es otro asunto. Pero Dios ya separó la luz de las tinieblas. ¿Sabía usted que de los 10 mandamientos emanan todos los demás mandamientos? Dice los eruditos, yo no he contado los mandamientos en el Antiguo Testamento, pero los eruditos, los rabinos, dicen que en la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, hay 613 leyes. Puede ser, no los he contado, pero puede ser. 613 leyes. Esas 613 leyes emanan o derivan todas del Decálogo, de los 10 mandamientos. Todos los mandamientos que Dios ha dado, más de 1500 mandamientos en toda la Biblia, derivan de esta regla que va a definirnos como moralmente como seres humanos. Jesús luego resumió todos los 10 mandamientos en 2 mandamientos, ¿verdad? Sabemos esos mandamientos: al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hizo este resumen de todas las 613 leyes de Moisés y de los 10 mandamientos originarios. Jesús resume esto en 2 mandamientos. Pero si nosotros no conocemos los 10 mandamientos, tampoco vamos a poder obedecer a Jesús en esos 2. Jesús da por sentado que nosotros ya entendimos los 10 mandamientos, para que podamos entender y practicar estos 2 mandamientos. Así que es importante que cada uno de nosotros tenga una visión espiritual de los 10 mandamientos, que los sepamos. Dios dice Deuteronomio capítulo 6, que esta ley de los 10 mandamientos, Dios le dijo al hombre: esta ley que yo te he dado hoy estará sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Las escribirás en tus puertas, en tus postes, las escribirás en tu casa, hablarás de ellas en tu casa. Esto es lo que va a definirnos si estamos bien o estamos mal. Los mandamientos de Dios. Es impresionante, pues estuve leyendo un poquito de historia. Me dio por leer la historia de la conquista de México. Y es impresionante cómo cuando los conquistadores españoles llegaron a México, lo que encontraron: sacrificios humanos. Los mexicas, los tlaxcaltecas, los totonacas, todos esos grupos se comían el sacrificio. Ellos sacrificaban humanos y después los cocinaban y se los comían. Ellos eran idólatras, adoraban demonios. Era una cosa tan tremenda. Y así son todos los pueblos de la tierra. Y Dios escogió al pueblo de Israel para que sea diferente. Me gusta lo que dice, mire lo que dice Jonás 4:11. Está Jonás dialogando con Dios y Jonás, y Dios le dice: yo voy a perdonar esta nación pagana, una nación pagana. Y dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. No saben discernir, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Los 10 mandamientos son un estándar universal que nos define lo que es bueno y lo que es malo. Nos define lo que es correcto y lo que es incorrecto.
lo que es blanco y lo que es negro, lo que es santo y lo que es profano. Si no tenemos este estándar, nos vamos a confundir y vamos a empezar a hacer cosas malas pensando que son buenas. Yo encuentro mucho relativismo en la iglesia. Yo mismo fui muy relativista. Cuando me convenía, obedecía. Cuando no me convenía, yo encontraba una justificación espiritifláutica para no obedecer. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos crecer, hermanos, si queremos avanzar en esta vida, tenemos que apegarnos. Porque la iglesia de hoy tenemos un problema. Se nos ha enseñado con mucha verdad que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Jesucristo perdonó nuestros pecados, que la salvación no es por obras, es por la fe en Jesús. Se nos ha enseñado tanto que ya no estamos bajo la ley. Se nos ha enseñado tanto que tenemos un abogado para con el Padre. Se nos ha enseñado tanto eso que ahora creemos que no es importante portarnos bien. Entonces la iglesia tenemos a mucha gente todavía siendo muy deshonesta en su trabajo, en su forma de hacer las cosas, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas indebidas porque parece que no es importante portarse bien. Ya tenemos a Cristo, ya estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Cristo es nuestro abogado. Entonces parece que ya no es importante portarnos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a ser como los de Nínive. Ya no sabemos distinguir entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Porque es la ley, el estándar universal que nos va a separar en nuestro corazón la luz de las tinieblas. La ley de Dios separa en mí la luz de las tinieblas. Cuando no estamos en Cristo, todo es gris. En el mundo no hay blanco definido y no hay un negro definido. Todo es gris. Todo depende cómo lo mires, todo depende cómo te sientas, todo depende de las circunstancias, de tus emociones. Todo es gris en el mundo. Lamentablemente, hoy la zona gris también está presente en la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que la ley de Dios nos fue dada para que separemos en nuestro corazón la luz de las tinieblas, para que no haya una zona gris donde siempre nos estemos confundiendo, donde siempre estemos sin distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. La gente de Nínive era así. Dios los perdonó. Pero ellos eran así. Dice, no saben distinguir. No saben discernir. ¿Qué es discernir? Es hacer diferencia entre el bien y el mal. Usted tiene que aprender a hacer diferencia entre el bien y el mal. Y entonces uno justifica cada rato el mal, uno sigue siendo codicioso, sigue escuchamos música pirata, por ejemplo, porque todavía no se ha separado en nosotros. Y esto lo digo con mucho cuidado, porque luego uno es legalista con los demás. No. Usted hágalo para sí mismo, para usted mismo. Tenemos que hacer esta distinción. Los 10 mandamientos van a definir eso en nosotros. ¿Qué está bien y qué está mal? No lo sabe usted. Se lo tiene que decir Dios, el Creador. ¿Por qué es malo robar? No lo hagas. Te puedes meter en un problema. Te pueden meter a la cárcel. No lo hagas. No hagas ese fraude en tu empresa.
te puedes meter en un problema. Sí, no lo haga por eso, pero esa no es la razón por la que está mal, porque si usted utiliza esa razón, va a encontrar algún día un espacio en donde esa razón no quepa y lo va a hacer. La razón por la que robar es malo es porque Dios dijo que es malo. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Dios separa en mí la luz de las tinieblas. Él lo hace en mí. ¿Cómo lo hace? A través de sus mandamientos. Él me lo tiene que decir. Y entonces Jesús dice, bueno, ya resumimos todo en 2 mandamientos, pero como todavía no aprendimos lo anterior, caminamos mal en lo que Jesús dijo. Tenemos que salir del relativismo y entrar a los valores absolutos, inamovibles, incambiables, fundamentos eternos en Dios. Entonces, vamos a ver nuestra vida avanzar. ¿Por qué muchos judíos no se convierten hoy? Porque ellos piensan, tenemos estándares superiores a los cristianos. Los cristianos se siguen divorciando. Los cristianos siguen mintiendo. Los cristianos siguen siendo deshonestos. Los cristianos no obedecen a Dios. Son sentimentalistas, son emocionalistas. Aplauden muy lindo en las iglesias, pero sus vidas no son rectas. Entonces el judío dice, yo tengo un mejor estándar. Voy a bajarme de mis estándares divinos para andar en un mundo religioso, espiritifláutico, relativista. Por supuesto que no. Ahora, Dios nos llama a nosotros. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:20? Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Sí, pastor, pero se refiere a la justicia que recibimos por medio de la fe a través de Jesús. Sí, pero también se refiere a nuestra manera de vivir práctica. Si ya fuimos justificados, si ya fuimos santificados, también tenemos que hacerlo en lo práctico. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que aprender, tiene que separarse en nosotros la luz de las tinieblas. Dios nos dio los 10 mandamientos como un estándar para definir en nosotros lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, el blanco y el negro, la luz y las tinieblas. Hay que separarlo en nosotros. Si no hacemos esa separación, vamos a seguir espiritualizando. Vamos a seguir desobedeciendo y vamos a poner un argumento religioso para que nos sintamos bien desobedeciendo. Pero ¿qué es lo que hay en nosotros? Una zona gris enorme. No. La zona gris debe desaparecer en usted. Y la ley de Dios nos enseña a que esa zona gris se reduzca hasta desaparecer, hasta que desaparezca. Y entonces solamente hay bueno, blanco y negro. No hay más. Porque así es como Dios mira las cosas. Así es como Dios mira las cosas. Y para que logremos eso, tenemos que entender que necesitamos una visión espiritual de la ley de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 44:23. Está hablando de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes equivaldría a los sacerdotes en el tiempo de hoy? Pues somos los pastores, los maestros que enseñamos la palabra de Dios, los líderes de célula, los líderes de ministerios. Somos los que estamos guiando a la gente. Entonces, Ezequiel 44:23 habla de los sacerdotes y dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir
entre lo limpio y lo no limpio. El verso 24, juzgarán conforme a mis juicios, mis leyes y mis decretos. Van a juzgar no conforme a la corriente de su tiempo, no conforme a los criterios culturales latinoamericanos o mexicanos o yucatecos. Van a juzgar conforme a mis juicios, conforme a mi ley y mis estatutos. Entonces nosotros tenemos ese llamado. Jesús mismo dijo, cualquiera que enseñe estos mandamientos, por muy pequeño que sea el mandamiento, cualquiera que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que no enseñe estos mandamientos va a ser no va a tener ningún aplauso en el reino de los cielos. Así que nosotros tenemos que erradicar el relativismo religioso en las iglesias. ¿Qué pasó? Digo, hay un gran trabajo que se ha hecho en Guatemala. Yo lo sé, es un trabajo impresionante. Más del 50% de la población es cristiana. Este año, a principios de este año, estuve en Colima con unos amigos y me tocó dormir con 3 pastores guatemaltecos. Les mando un saludo fuerte, si me están mirando, muchas bendiciones. Allá el hermano Oscar, que es un gran amigo, gran pastor, y estuvimos platicando y ellos me dijeron, más de la mitad de la población es cristiana, pero no se ven los cambios a nivel social. La ciudad de Guatemala es una de las más peligrosas del mundo. De hecho, cuando hay congresos, se les da a los visitantes internacionales una suerte de pequeño instructivo a dónde ir y a dónde no deben ir. Está el problema de la pobreza, de la miseria, de las pandillas, muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es porque a los cristianos nos gusta el show, nos gusta la iglesia, nos gustan los eventos, danzamos, cantamos, nos gusta la emoción, nos gusta que nos digan cosas lindas, nos gusta, los congresos, nos gusta llorar en el altar. Hermanos, no les estoy hablando de algo que ustedes no conozcan. ¿Cuántas personas han ido a nuestros encuentros y han llorado delante de Dios, pero saliendo no hacen ajustes prácticos en sus vidas? Entonces la razón por la que hay más del 50% de la población es cristiana, pero no se ve el cambio a nivel social, es porque somos una bola de iglecieros. Así que tenemos que enseñar esto. Malaquías 3:18, hablamos de Malaquías, ¿verdad? Acerca del diezmo. Malaquías 3 es un versículo, capítulo muy predicado los domingos a la hora de recoger diezmos y ofrendas. Pero el verso 18, Malaquías 3 es como un reproche de Dios. Ustedes me han robado, ustedes hablaron mal de mí, ustedes eso, Pero en el verso 18, cuando Dios les está hablando fuerte, les dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. O sea, este punto no lo tocamos cuando hablamos del diezmo, pero muchas veces ahí es donde se ve quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Ahí es donde se ve quién verdaderamente ama a Dios y quién tiene a Dios como un accesorio religioso nada más, como una suerte de amuleto o genio de la lámpara que va a solucionarme la vida. Pastor, ore por mí, únjanme con aceite, libérenme. Es fácil decir libérenme cuando sabemos que lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer los mandamientos de Dios.
Entonces, los 10 mandamientos van a separar en mi corazón la luz de las tinieblas. Aunque usted haya venido a Cristo, aunque la salvación sí es sin obras meritorias, es decir, no es por obras, aunque es verdad que no estamos bajo la ley, aunque es verdad que la gracia de Cristo Jesús nos cubre, eso no quiere decir que no tenemos que portarnos bien. Porque cuando dice Efesios 2, 8, 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí dejamos el versículo. Gloria a Dios, no es por obras, no hay que hacer nada. Yo he escuchado incluso, no lo puedo entender, yo he escuchado incluso líderes cristianos que dicen, nosotros no bautizamos porque la salvación no es por obras. O sea, la obediencia ha quedado arrumbada ahí en el rincón, ¿verdad? O sea, como ya estamos bajo la gracia, ahora no importa si nos portamos bien o nos portamos mal, estamos bajo la gracia. Claro que importa. Por eso el versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que sí nos tenemos que portar bien. Sí nos tenemos que portar bien. Y es triste que muchas veces en líderes cristianos no haya la separación de lo santo y lo profano, no haya la separación de lo correcto y lo incorrecto, no haya la separación del blanco y el negro, y líderes cristianos sigan teniendo una amplia zona gris en su corazón y estén juzgando con criterios culturalmente paganos, con criterios mundanos. No queremos ni siquiera saber el índice de embarazos antes del matrimonio entre cristianos. No quisiéramos saber el índice de divorcios entre cristianos. No quisiéramos saber muchas estadísticas. Ya no hablemos del mundo. Lo que pasa es que nosotros aprendemos a guardar las apariencias. Nosotros lo disimulamos muy bien. Cantamos, danzamos, levantamos las manos, leemos la Biblia, tomamos los cursos. Pero eso no quiere decir que estemos avanzando. La ley de Dios va a ayudarme a definir en mí lo que es bueno y lo que es malo. Por eso yo le puse a esta plática una visión espiritual de los 10 mandamientos. Necesitamos tener una visión espiritual. ¿Qué significa? Acuérdense que yo le di esta gráfica la vez pasada, se la voy a mostrar otra vez. Que la ley de Dios tiene un aspecto ceremonial y un aspecto espiritual. El aspecto ceremonial ya caducó, pero el aspecto espiritual no ha caducado. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice, la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una ley, ¿verdad? Muy clara. Es decir, cuando el buey esté trillando, no le vas a poner un bozal, porque el buey, mientras trilla, puede comer. ¿Ok? Esa ley, ese mandato, tiene un aspecto ceremonial y un aspecto espiritual. El aspecto ceremonial ciertamente ha caducado, porque el aspecto ceremonial se refiere a un simbolismo temporal mientras llega la realidad espiritual de aquello que Dios está diciendo. Porque el apóstol Pablo luego, en 1 Corintios 9:9 y en 1 Timoteo 5:18, explica que este mandato de Dios se refiere a los que predican el Evangelio.
Es decir, el apóstol Pablo dijo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y también dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces, este es un ejemplo de un mandamiento dado en la ley de Moisés, y tiene un aspecto ceremonial que ya caducó y un aspecto espiritual que sigue vigente. Conocemos esa otra famosa ley que dice, no vas a cocinar al cabrito en la leche de su madre. Tiene un ámbito espiritual hacia el nuevo creyente. Es decir, al nuevo creyente hay que enseñarle primero leche, luego carne. No mezcles la carne y la leche. Hay otro mandamiento que habla de animales inmundos, animales ritualmente impuros. Pero luego en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo se le baja un lienzo lleno de animales y les dice, levántate, mata y come. No, Señor, nunca he comido cosa inmunda, dice Pedro. No llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Y qué hizo Pedro? ¡Ay, qué padre! Ahora podemos comer culebras y ratones. Eso hizo Pedro. No, entendió el aspecto espiritual del mandamiento. ¿Cuál era el aspecto espiritual del mandamiento? Que ahora los gentiles pueden entrar al reino de Dios a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos que sacar el extracto espiritual del mandamiento para que lo podamos entender. No comer carne de cerdo es el aspecto ritualista del Antiguo Testamento, pero en el aspecto espiritual se trata de que no andemos en la carne, de que no comamos las algarrobas que comen los cerdos. ¿Y qué es eso? Las algarrobas que comen los cerdos son las prácticas paganas del viejo hombre. El alcohol, las drogas, las mujeres, la vanidad, la soberbia, algarrobas que comen los cerdos. Entonces, nosotros necesitamos entender la visión espiritual de los 10 mandamientos. Por eso dice este pasaje, Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no tiene la imagen misma de las cosas. Eran símbolos temporales que nos anunciaban la llegada del Mesías y de las cosas espirituales. Por eso, una vez llegado el Mesías, juntamente con él llega lo espiritual también, y ya no necesitamos la ley en el aspecto ceremonial, ritualista, levítico, religioso. Ya no se necesita, ya no hay que sacrificar corderitos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue a la cruz. Y él dijo, consumado es, aquí se acaba. Por eso el libro de Daniel dice también que él va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces va a traer la justicia perdurable. Entonces ya caducó el aspecto ceremonial, mas no ha caducado el aspecto espiritual. Y aquí es donde tenemos el problema. Aquí es donde tenemos el problema los cristianos. Porque los cristianos, justificándonos en que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, que ahora Cristo nos perdona siempre y que Dios siempre va a perdonarnos todo, entonces ya no vemos importante cumplir los mandamientos de Dios. Para nosotros ya no es importante portarnos bien. Pero ¿qué dice segunda de Timoteo? No lo busque, nada más se lo voy a recordar. Segunda de Timoteo 2:5 dice, si el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que usted, para que usted sea coronado, usted tiene que luchar legítimamente. Mateo 7:21 al 22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos
congresos, eventos, escuelas, seminarios, organizaciones, iglesias enteras, Señor, escribimos libros. Y yo les declararé, apártense de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, no el que cree, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién la hace? El que primero la tiene en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La ley de Dios va a hacer una circuncisión en mi corazón y va a separar lo bueno y lo malo. Va a separar. Está mezclado. El bien y el mal en mí está mezclado como la gente de Nínive. No sé distinguir entre lo bueno y lo malo. A veces distingo, a veces no distingo. Entonces la ley de Dios va a separar, va a separar, va a separar lo santo de lo profano, el blanco del negro, la luz de las tinieblas. Separa. Se reduce la zona gris. Ya no hay zona gris. Todo es claro en mi mente. Y entonces andamos en el Espíritu. Acuérdense lo que las dos cajitas de la semana pasada. La vida en el Espíritu es sobre la vida de mandamientos. En otras palabras, el que no anda por mandamientos no va a poder andar correctamente en el Espíritu. Se va a estar confundiendo a cada rato. Va a estar pensando que Dios le está guiando a hacer algo y es su carnota que le está guiando. Y se va a confundir. Pero el que ya aprendió a caminar por mandamientos, ya no tiene confusión en su corazón, ya no hay zona gris. Él ya tiene claro qué es blanco y qué es negro. Y cuando viene el Espíritu Santo, él distingue su voz. Y él sabe distinguir, esto es del Espíritu. Y en otras ocasiones dice, no, esta es mi carnota que me está diciendo que yo haga una estupidez. Necesitamos entenderlo, que la vida en el Espíritu, la vida en el nuevo pacto, dependen de que nosotros hayamos primero aprendido a caminar, o por lo menos, o que lo estemos haciendo simultáneamente. ¿Qué va a pasar cuando usted no sienta congregarse? Cuando usted no sienta diezmar, cuando usted no sienta perdonar, cuando usted no sienta servir a Dios. Si todo lo basamos en mi sentir, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos un problema grande en la iglesia de hoy. De veras, o sea, no tiene la idea del problema que es esto. Porque no hay objetividad. Todo es subjetivo. Todo es interpretativo. Todo es relativo. Todo depende de cómo me siento. Pero nosotros los cristianos podemos espiritualizarlo más. Y podemos decir, no es el tiempo de Dios. ¡Uy, qué lindo se oye eso! No siento que el Espíritu Santo me esté guiando a hacer eso, pastor. ¡Ay, qué espiritual! Soñé esto, pastor. Siento esto de esta persona. Siento que esa persona tiene una culebra allá. Y ¡uy, qué espiritual, hermano! ¡Qué espiritual! Pero todo eso, sin la base fundamental del estándar universal que define lo que es blanco y es negro, eso es puro fanatismo religioso. No sirve, es basura. Cuando usted sabe, por eso yo en mi congregación no le permito a los nuevos creyentes andar profetizando por allá. Cuando veo que uno hace eso, yo lo llamo, le digo, mira, todo lo que recibas de Dios, dímelo a mí nada más. No vayas allá a profetizar y allá a estar diciéndole dímelo a mí nada más. Yo lo quiero saber. Yo voy a decirte si eso no es. Mientras tanto, aprende. Sabe que en la escuela de Platón no le permitía
a sus alumnos hablar por 2 años. Yo creo que voy a hacer eso también. Por 2 años. Ni siquiera hacer una pregunta, decía él. Porque ni siquiera preguntar sabes. Tremendo. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. ¿Cuántas veces vimos la semana pasada los primeros, bueno, hemos visto los primeros 4 mandamientos? ¿Cuántas veces hemos violado esos mandamientos estando en la iglesia? Yo le dije, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uy, qué bueno, ya no adoro a Cuculcán, ya no adoro las imágenes, ya no adoro la estatua, la virgencita, el santito. Pero esa es la parte ceremonial, acuérdese. ¿Qué dice realmente el mandamiento en el ámbito espiritual? No vas a tener ídolos en tu corazón, que nada ocupe el primer lugar de tu corazón. Un ídolo puede ser cualquier cosa. Pastor, es pecado ir al cine. Si eso te va a separar de Dios, es infernal ir al cine. Entonces, todo lo queremos definir por lo que es, ¿no? ¿Es pecado esto, pastor? No, no así se califica. Esa pregunta está mal formulada. No es así. Dios todo lo califica por la motivación con la que hacemos las cosas. Esa es la calificación. ¿Por qué lo haces? ¿Es pecado jugar fútbol? O sea, no, si me hace esa pregunta, usted está tendiéndome una trampa. El pastor dijo que no es pecado de jugar fútbol. Entonces, si entramos al torneo los domingos a las 11 de la mañana. ¿Ya vio? No se trata de eso, es por qué lo hago. ¿Por qué voy a abrir una nueva iglesia? ¿Es Dios que me está guiando? ¿Es mi amor por los perdidos que me está moviendo? ¿O quiero ser famoso en el Facebook? Entonces, ¿cuál es la motivación? Es lo que Dios califica. Entonces, ¿qué es un ídolo? Una persona puede ser su ídolo, un trabajo puede ser su ídolo, su reputación puede ser su ídolo, el dinero, su ropa, su coche, todas esas cosas que ocupen el primer lugar en su corazón, ese es un ídolo. Ahora, cuando vemos el mandamiento en el ámbito espiritual, nosotros decimos, wow, ya lo he violado varias veces siendo líder. No solamente siendo cristiano, siendo líder. He tenido ídolos en mi corazón. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo. A ver, ¿qué es lo que está arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra? Salmo 139. ¿Qué es lo que hay? Dios, la omnipresencia de Dios. Entonces Dios dice, no te vas a hacer imagen ni siquiera de mí. Y obviamente en el ámbito ceremonial, yo sé que usted ya no comete ese pecado de que usted haga un dibujo allá y adore una imagen. Ay, que la marca de sudor parece una virgen, ahí cuelga ya la camisa y adorar a la camisa. Yo sé que usted ya no hace eso. Pero ¿qué es lo que dice el mandamiento en el ámbito espiritual? No vas a inventar tu propia versión convenenciera de Dios. No vas a inventar tu reino, tu religión, tu propio evangelio que se adapte a tus preferencias. No vas a hacer eso. Eso es lo que dice el mandamiento. ¿Y cuánta gente hoy está violando el segundo mandamiento? Porque inventan su propia versión de Dios a modo para que puedan seguir haciendo lo que de todas maneras ellos van a hacer. Pero ¿qué es lo que necesitan? Una justificación para hacer las cosas. Yo le mencioné en la clase pasada cómo habrá sido la primer persona. Yo me puse a imaginar cómo habrá sido la primer persona, la primerita persona que hizo un ídolo. ¿Quién habrá sido? ¿Caín tal vez? ¿Un hijo de Caín? ¿Un descendiente de Caín? No sabemos quién fue el primero
que hizo un ídolo. La pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque el Dios verdadero no le gustó. No le gustó el Dios verdadero. No le gustaron, no le gustó las restricciones del Dios verdadero. Entonces invento como Jeroboam mi propia religión, invento mi propio Dios, invento mi propia deidad que se adapte a lo que yo sí quiero hacer. No vas a hacer eso, dice Dios. No vas a tener tu concepto personal de mí. No vas a tener tu concepto propio de mí. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El mismo mandamiento nos describe cómo es Dios. Fuerte, celoso. Ay, pastor, no diga eso. No. Dios es amor, qué bonito es, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Veamos el ámbito espiritual del mandamiento. Tercer mandamiento habla acerca de no usar el nombre de Dios, hermano. Ay, qué bueno que ya no cuento chistes de Jesús. Antes yo contaba chistes de Jesús. Ahora sí ya no. Se refiere a eso, sí, pero más que a eso, en el ámbito espiritual, este mandamiento dice que usted no involucre a Dios en sus cosas. O sea, si usted va a hacer algo indebido, no diga que Dios le está revelando que usted lo debe hacer, por favor. Si usted va a hacer algo indebido, sea honesto por lo menos y diga, pastor, yo lo voy a hacer. Yo me quiero ir porque estoy inconforme, usted me choca, me cae mal. Yo prefiero que usted sea honesto a que diga, ay, pastor, tuve un sueño, Dios me mostró que yo haga esto. Pamplinas, hermano, pamplinas. Eso es usar el nombre de Dios en vano. El pecado que hizo Moisés cuando golpeó la roca. Ahí Cintia García conoce muy bien ese pasaje porque es maestra de autoridad espiritual. Ese pecado, dice el tercer mandamiento, dice Jehová no tendrá por inocente al que haga este pecado. No va a ser inocente, va a pagar las consecuencias. ¿Y qué le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida. Moisés violó este mandamiento cuando golpeó la roca, en lugar de hablarle a la roca. ¿Por qué? Porque le hizo entender al pueblo que el berrinche que estaba haciendo Moisés era movido por Dios, y no era así. Moisés estaba dando a entender, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. No haga eso, porque no será inocente si hace eso. Moisés no entró. Lloró, pero como violó el tercer mandamiento, no pudo entrar y no entró. Porque Dios no tendrá por inocente aquel que le involucre en sus felonías, hermano. No involucre a Dios en sus felonías. No involucre a Dios en aquello que de todas maneras usted ya planeó hacer y lo va a hacer. Pero ¿qué necesitamos a veces? Necesitamos una espiritualidad para que nadie se pueda oponer. Entonces, ¿cómo el pastor va a ir en contra de Dios? Entonces, para que no me derribe mi argumento el pastor, entonces Dios me lo dijo, pastor. Siento de Dios hacer esto. Ah, bueno. Pues, ¿quién es uno para impedir eso? Si Dios lo dijo, bueno, pues adelante, hermano. Y para los que dicen que no guardamos el día de reposo, yo le digo, tenemos que guardar el día de reposo. Pero el día de reposo en el ámbito espiritual ya no es un día de 24 horas. El día de reposo en el ámbito espiritual es la vida en el Espíritu, la vida en Cristo,
la confianza en Él, la obediencia. Cuando usted obedece, entra el reposo. Cuando usted obedece, entra el reposo, porque el único lugar donde Dios es su Dios es en la obediencia. Dios es Dios, hermano. Pero que Dios sea su Dios, eso es otra cosa. Dios es Dios, pero Él quiere ser su Dios. ¿Dónde es el único lugar donde Dios es su Dios? ¿Sabe dónde? En la obediencia a sus mandamientos. Ahí es donde Dios se vuelve su Dios. Podemos danzar, podemos gritar, podemos ser congresistas, encuentristas, camperos, podemos ser panderistas, salmistas, maestros, de todo podemos ser. Pero mientras no le obedezcamos, Él no es su Dios. Él no es su Dios. Usted se va a seguir peleando otra década con el mundo, con el diablo, con su carne, con lo que dicen los demás, y usted va a encontrar que en 10 años no ha avanzado un centímetro, porque Dios todavía no es su Dios. Solamente en la obediencia entramos al reposo y cumplimos el cuarto mandamiento. El día de reposo es un estado espiritual. No es un día de 24 horas. ¡Ay, cayó la noche! El viernes cayó la noche. ¡Listo! No hago nada. Hermano, por favor. El Shabbat. Hebreos 3, Hebreos 4. El Shabbat es un estado del alma. Vengan a mí los que están cargados y cansados. Yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el Shabbat es la vida en el espíritu. El Shabbat es el cuarto mandamiento. Y entramos al Shabbat en la obediencia, la cual es fe también. No existe fe intelectual, fe teológica. No existe eso, no es fe. Esa fe no le puede salvar. Esa fe no le puede salvar y no le va a salvar. No se trata de creer lo correcto, se trata de creer lo correcto y hacer lo correcto. Así que si usted cree lo correcto pero no hace lo correcto, su fe es vana y su fe no le va a salvar. Ese es el problema de tener un evangelio griego. El evangelio fue escrito por hebreos, pero después del siglo I la iglesia se volvió griega y los griegos solo filosofaban y redujeron la fe a una cuestión de filosofía, de ideología, de pensamiento. Por eso le doy gloria a Dios que la epístola del apóstol Santiago hizo en mi vida un balance, hizo así, balanceó mi vida espiritual, porque yo no entendía lo que escribía Santiago. Parece que Santiago contradice los escritos de Pablo. Parece que contradice Romanos y Gálatas, porque Santiago le habla de obras, de obediencia. No existe la fe sin obras. La verdadera fe se manifiesta actuando conforme a lo que hay en el corazón. Ahí se manifiesta la verdadera fe. Jesús nos habla mucho de los 6 mandamientos restantes. 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre.
La Biblia nos descalifica si nosotros no cumplimos primero en nuestra casa. Tenemos que portarnos bien en nuestra casa. Los 6 mandamientos para nuestro prójimo son encabezados por la familia. Tenemos que hacer las cosas bien en casa para que podamos servir a Dios afuera también. Muchos de ustedes tienen mucho trabajo que hacer en casa. Yo tengo trabajo que hacer en casa. Tenemos que proveer para nuestra familia, honrar a nuestros padres, para que califiquemos para servir a Dios. 6º mandamiento, no matarás. No matarás, habla, no asesinarás se refiere. Y tal vez pudiéramos decir, pastor, yo estoy limpio en este. Pero Jesús amplía este concepto. En Mateo 5, 21 al 26, Jesús amplía este concepto. Mire lo que dice. En Mateo 5, 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se lo traduzco. Está sentado, siéntese, porque se lo voy a traducir. 6º mandamiento. No matarás. ¿Sabe qué significa? Si usted guarda resentimiento, si usted tiene falta de perdón en su corazón, usted está violando el 6º mandamiento. Y usted está expuesto al infierno de fuego. Ninguno que llamare fatuo, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando Jesús acá de un odio en nuestro corazón, de un resentimiento, de una amargura, de un rechazo, de falta de perdón. Cualquiera que haga eso, aunque no mate físicamente, ya tiene el corazón de un asesino. Eso es violar el 6º mandamiento. A lo mejor usted nunca ha asfixiado a alguien, pero si usted tiene falta de perdón, si usted tiene resentimiento en su corazón, si usted odia a alguien, usted está violando el 6º mandamiento. Por eso Jesús nos amplía el entendimiento de este mandamiento. Físicamente no ha matado a nadie, pero espiritualmente ya cruzó la línea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros odiamos a alguien, tenemos el deseo que le pasen cosas malas. En su fracaso. Esto es violar el 6º mandamiento. 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Ay, qué bueno, pastor, qué bueno, yo nunca. Pero no se refiere solamente a salir del matrimonio y tener relaciones sexuales. Cualquier pecado sexual cae acá. Por eso dice del verso 27 al 32 Jesús, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la codicia sexual, el deseo sexual, la concupiscencia sexual, la mirada lasciva, es adulterio. Aunque no haya un acto sexual. Y ese es el problema. Que nosotros le llamamos adulterio al acto sexual. A eso le llamamos adulterio. Una pareja
tiene relaciones sexuales, terminan de tener relaciones sexuales y dicen, oh, pecamos. Pastor, cometimos un error. Desde ahí ya está mal, ¿verdad? Porque no le están diciendo las cosas como son. No cometieron un error. Pecamos. ¿Qué hicieron? Fornicamos. Y pecamos. Pero, escuche esto. Este es el problema. Que nosotros circunscribimos el pecado al acto sexual. Pero ¿qué hubo antes del pecado? ¿Qué hubo antes del acto sexual? Besos, ¿verdad? Y caricias. ¿Qué hubo antes? Se veían solas, se veían a solas. ¿Qué hubo antes? Se mandaban mensajitos. ¿Qué hubo antes? Coqueteos. ¿Qué hubo antes? Miraditas. ¿Qué hubo antes? Roces. ¿Qué hubo antes? Una mirada. Jesús dice, aquí pecaste, no acá. Tienes un año en pecado. Porque nosotros decimos, esto es el pecado. Esto es el pecado, decimos nosotros. Pero Jesús dice, no esto es el pecado. El pecado empieza acá. 3 kilómetros atrás ya venías pecando. Pero como tú circunscribiste el pecado al acto sexual de estar en una alcoba, definiste que eso es el pecado. Y por eso Jesús acá amplía. Porque, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Bueno, ellos dijeron, esto es el pecado. Este es violar el séptimo mandamiento. Jesús dice, no. Usted viola el séptimo mandamiento mucho antes, cuando ya hay un deseo sexual, una mirada lasciva. Ya hay pecado. Entonces, mira cómo nos lleva el entendimiento espiritual de la ley divina, cómo nos lleva a entender que hemos caminado en la zona gris por mucho tiempo. No robarás. Respetar la propiedad ajena. Respetar el estacionamiento ajeno. Respetar el dinero ajeno. Respetar el dinero de Dios también. Respetar la propiedad intelectual. En la era de la información nos agandallamos de libros, de PDF. Toma este PDF, toma esta canción. ¿Por qué? Estamos violando el derecho. No pervertirás el derecho ajeno. 9, no mentirás. Todo lo que tenga que ver con deshonestidad es mentir. Copiar en un examen es mentir. Usted está mintiendo. Usted está diciendo, yo escribí esta respuesta, pero en realidad usted la copió. Entonces usted está mintiendo allá. Se da cuenta de todo lo que pasa cuando nosotros estamos adoctrinados de que Cristo pagó por nuestros pecados, lo cual es cierto. De que la salvación no es por obras, lo cual es cierto. De que no estamos bajo la ley, lo cual es cierto. De que estamos bajo la gracia, lo cual es cierto. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, lo cual es cierto. Pero pensando que eso nos exime de portarnos bien, que ahora ya no me tengo que portar bien, porque entonces, ¿qué creo que tengo? Una zona gris en mi corazón. Y entonces uno hace todas estas cosas y uno no deja de ser deshonesto. Cuando usted haga un trabajo y cambio, sea usted un mecánico, un reparador de equipos, de estufas, de plomería, y usted cambia una pieza y le pone una pieza usada que está ya en su caja de herramientas y la cobra por nueva, usted está siendo deshonesto. ¿Por qué lo hace si es cristiano? ¿Sabe por qué? Porque la zona gris en su corazón está. Pero cuando usted reduce, cuando permite que el Espíritu Santo reduzca la zona gris en usted, usted ya lo va a dejar de hacer. Y la gente querrá ser como usted. Hace una reparación y luego ¿qué dice la gente? Mentecato mira, me cobró esto, mira, me hizo esto y mira, ¿qué me puso? Y eso yo le hago un llamado a todos los mecánicos cristianos, porque un mecánico muchas veces no se ve lo que hace. Muchas veces el mecánico no se ve lo que hace. Solo se metió allá y hizo algo y te cobra y pues tú confías, ¿verdad? Tenemos que ser honestos.
Y si nosotros hicimos algo, hay que decírselo al cliente. ¿Sabe qué? Puse esta pieza, la verdad no la compré, la verdad yo la tenía acá. Cuesta nueva, cuesta tanto, yo se la puse por una cuestión, no sé, que no había nueva, o llamarle al cliente y decirle, pero hay que ser honestos. Muchas veces allí en la iglesia encuentro algo tirado por allá y está roto. Alguien rompió algo, una herramienta, lo rompió y lo tiró, lo dejó guardado allá. Ahí está, lo voy a guardar. Luego aparece, está roto. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué alguien no dice, mire, pastor, estaba yo haciendo esto y lo rompí? O la verdad lo usé indebidamente y lo rompí. Se nos ha perdido una sierra eléctrica de disco. Se nos han echado a perder podadoras. Y nadie sabe. Y nadie sabe. ¿Por qué el hombre hace eso? Porque hay una zona gris en su corazón. Necesitamos reducir la zona gris. ¿Cómo se reduce la zona gris? La ley de Dios. Salmo 119 es un salmo completito de la ley y la palabra de Dios. Y el último mandamiento es no codiciar. Este es el único mandamiento. Fíjese el nivel de la moral de Dios. Todos los demás mandamientos anteriores están en la esfera de las acciones. Dios dice, no hagas esto. No obres de una manera incorrecta. Aquí está hablando no de una acción, sino de un pensamiento. Es tan santo, tan santo, tan santo Dios que va a juzgar hasta un pensamiento. No codiciar. ¿Sabe qué es codiciar? Tener envidia. ¿Sabe qué es codiciar? Que usted se enoje porque a otro le va bien. Pastor, no me pusieron a mí de líder, lo pusieron a él. Él tiene 1 año en la iglesia, yo tengo 10 años. Pregunte por qué. Pregúntese por qué mejor. En vez que piense que son injustos con usted, mejor pregúntese por qué. Y si son injustos con usted, asúmalo. Eso le va a hacer madurar. El día de mañana, Dios va a demostrarle a todos que usted era el que tenía que estar en ese lugar. Ya viste, la vecina se compró otro coche. ¿Quién sabe qué hace? ¿Quién sabe qué hace? Hermano, gócese con el éxito de otro. Gócese cuando alguien crece. Gócese cuando alguien prospera. No critique, no juzgue. Mira el hermano, ahí viene con su coche. Se ve que deja ese negocito. No haga eso. Se llama envidia. Dios juzga el corazón también. No solamente las acciones. Dios juzga el corazón. Dios nos dio los 10 mandamientos como un estándar universal que define lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es santo y lo que es profano, lo que es luz y lo que es tinieblas. Dios nos dio ese estándar para que en nosotros no haya zona gris, para que nosotros podamos distinguir entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Para que sepamos que incluso cuando algo parece tan espiritual, tan mágico, tan lleno de escarcha, aún ahí puede haber pecado. Por eso Malaquías 3:18 es muy claro. Para que tú aprendas a distinguir quién obedece a Dios y quién no le sirve. ¿Quién realmente sirve a Dios y quién no sirve a Dios? Necesitamos la vida de mandamientos para que el Espíritu Santo ponga en nosotros un discernimiento y reduzca la zona gris. Ponga la mano derecha en su corazón
Padre, se reduce hasta desaparecer el relativismo, el espiritualismo, el subjetivismo, el sentimentalismo, el emocionalismo en nosotros. Padre, el mundo no conoce blanco y negro. El mundo no conoce blanco y negro. Para el mundo todo es gris. Padre, no debe ser así con nosotros. No debe ser así con nosotros. Cada uno de nosotros, en su corazón, debe hacer esta separación. Tu ley tan hermosa, Padre. Me deleito en tu ley. Tu palabra es como miel a mi paladar. Es lumbrera a mi camino. Es lámpara a mi alma. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tu palabra, tu palabra, tu palabra va a guiarme, Padre. Tu Espíritu Santo haga la misma obra que hizo en la creación, Padre, cuando separaste la luz de las tinieblas. Tu palabra dice que el mismo Espíritu Santo resplandeció en nuestros corazones para la gloria de Jesús. Tú, Espíritu Santo, haz esa obra en nosotros y enséñanos a vivir justa, santa y piadosamente mientras esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Guíanos, Padre. Guíanos, Padre. Guíanos, Padre. Guíanos, Espíritu Santo. Mandamientos, espíritu, vida de mandamientos, vida de espíritu, estatutos, fundamentos, juicios y decretos, vida en el espíritu, fluir del Espíritu Santo, palabra rema, profecía, lenguas, revelaciones, vida de mandamientos, cimientos, fundamentos, la roca, estatutos, decretos, vida del Espíritu, profecía, revelación, lenguas, fluir del Espíritu Santo. Pido esto para mis hermanos, Padre. Guíanos, Jesús. Guíanos. Te doy gracias por esta clase, Padre, y te bendigo, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Le damos gracias a Dios. De esta manera estamos concluyendo esta serie. Le animo a que camine con Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, sea una persona de mandamientos y de espíritu también, y que usted venza al mundo y que Dios haga su vida resplandecer como la luz del mediodía. Le mando un abrazo fuerte. Gracias a todos los que me están mandando bendiciones. Les queremos mucho y extrañamos congregarnos. Nos vemos el domingo a las 11, 9 de la mañana los que tienen clase conmigo y a las 11 el resto de personas. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Amén.